vamos adelantándonos ya a lo que sigue, que son ya como tal la nomenclatura a grupos específicos. Recuerden, química, compuestos químicos se dividen en dos, orgánicos, inorgánicos. Vamos a ver inorgánicos y nos vamos a dirigir directamente a los compuestos de, en este caso, óxidos metálicos. ¿Qué es lo más importante de los óxidos metálicos? Acuérdense y escriban esta formulita. Se conforman de un metal más un oxígeno y nos da un óxido metálico. Metal, oxígeno y nos va a dar un óxido metálico. Ahorita vamos a ver más a fondo por qué. Como ven aquí a su derecha, hasta arriba, al lado derecho, le puse óxido, es un O2 menos. Es decir, el oxígeno siempre va a estar, como decía Alondra, trabajando con un 2 menos. Es decir, ¿se acuerdan cuántos electrones tiene el oxígeno de valencia? ¿Alguien que me diga? -2. Tiene 6 electrones, acuérdate, de valencia. Y me confundí entonces. los electrones de valencia son los electrones que están en la última capa de valencia del átomo. En este caso, el 2 menos indicaría, si lo queremos ver así, que necesita 2 electrones para que pueda ser estable. ¿Y quién le daría esos electrones para que sea estable? Por supuesto, nuestros amigos metales. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si nos dan el nombre? ¿Qué pasa si nos dan solamente el nombre del compuesto? Que te digan, escribe la fórmula del óxido de litio. En primera, pues te vas a sacar de onda y vas a decir, a ver, vamos a ver. Si tiene el nombre de óxido, es porque contiene oxígeno. Entonces, ahí tú te vas dibujando. Acuérdense, usar el pensamiento crítico. Bueno, ¿qué tenemos? Óxido. Va, ¿el óxido qué te dice? Ahí van a ver mis jeroglíficos, ojalá y los puedan entender. Este es una O. Tenemos oxígeno. ¿Y qué más se dice? El litio. El litio lo buscas en tu tabla periódica. Y bueno, es como tal Li. ¿Qué pasa cuando los vamos a escribir como tal, el compuesto? Lo que se hace es escribir el litio primero y después escribimos el oxígeno. Es decir, cuando los nombremos, primero vamos a decir óxido, oxígeno y luego litio, pero cuando los escribamos, primero vamos a poner el litio, el metal, y después el oxígeno. Esto es para la fórmula química. Y después nos vamos a ir a las cargas que tienen. Como lo decíamos, en la tabla periódica, los del grupo 1 siempre van a tener una carga de, a ver si alcanzan a ver este jeroglífico, pero es un +1, ¿sí? Y el oxígeno, ¿qué carga va a tener? Como les dije, esto siempre no se les olvide, va a tener carga -2 en óxidos, siempre. Como vimos, hay muchas veces que no trabaja con -2, como los peróxidos, pero el 99.8% de los casos siempre trabaja con -2. Este es un 2, por si ahí de repente no está tan bonito. ¿Qué es lo que pasa con estos números? Es lo que me gustó de Alondra, que ella lo manejó con fórmulas químicas cuando son compuestos más complicados, pero cuando tenemos solamente estos dos compuestos, ¿qué es lo que se hace y qué es lo que a mí me facilitó la vida cuando lo supe? Vamos a hacer cambalache, vamos a cambiar los estados de oxidación y los vamos a escribir. Por ejemplo, el del oxígeno es -2, vamos a escribir solamente el estado que es -2, que es 2. Y bueno, el litio, pues es solamente 1 y cuando tenemos aquí un 1, pues no se escribe, pero imaginemos que lo tenemos ahí. Entonces, para al final, ¿qué tendríamos como óxido metálico? El óxido de litio, la fórmula química, entonces sería Li2O. Me van a decir, ¿por qué no se pone el 1? Porque también por la UPAC, en muchos de los casos, cuando solamente tenemos, o cuando es un 1 en el oxígeno, pues no se escribe. Entonces, esa es la fórmula química del
óxido de litio. ¿Quedó claro? ¿Un poquito? ¿Sí? ¿No? ¿Va quedando bien? Súper, sí. Ok, Sí. perfectísimo. Vamos a seguir. Luego, ¿qué pasa con esta parte? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no tenemos... Déjenme borrar el pizarrón porque no se va a alcanzar a ver nada. Va. ¿Qué pasa cuando nos dan la... Déjenme pongoles... Ok. ¿Qué pasa cuando nos dan la fórmula? Es decir, ahora nos van a dar la fórmula, pero no nos dan el nombre. Debemos de hacernos muchas preguntas sobre el compuesto, no sobre nosotros mismos, obviamente. Es como, ¿qué es un compuesto binario? ¿Es un compuesto ternario? Acuérdense, y eso no lo comenté, los óxidos metálicos son compuestos binarios. Todos los óxidos metálicos son compuestos binarios. No sé si no lo puse en la pasada, pero todos los óxidos metálicos son compuestos binarios, es decir, solamente se conforman de dos elementos diferentes. ¿Qué me dice la IUPAC? Lo que nos dice la IUPAC nos dice, bueno, si quieres nombrar a un compuesto, acuérdate que vamos a utilizar prefijos griegos. Y bueno, ¿qué es un prefijo griego? Un prefijo es una partícula o una palabra que ponemos detrás de otra palabra. En este caso son prefijos numéricos para decir el número de moléculas que tenemos, perdón, el número de átomos que tenemos de cada elemento. Por ejemplo, vámonos ahora con el K2O. ¿Cuántas, por así decirlo, moléculas o átomos de potasio tenemos? Tenemos 2, que está aquí. ¿Y de oxígeno cuántos tenemos? Pues aquí no se ve, pero tenemos una, ¿va? Aquí nos dice que escribamos el prefijo que utilicemos dependiendo de los oxígenos que tengamos. Como tenemos uno, escribiríamos, lo voy a escribir ahorita así y después les voy a explicar. Escribiríamos en este caso, ahí lo voy a poner, mono, de mono. ¿Por qué mono? Porque mono, el prefijo significa uno. ¿Cuántos tenemos oxígenos? Tenemos uno. Y luego de, el guión para el prefijo y el metal. ¿Cuántos potasios tenemos? Bueno, pues tenemos 2. Y aquí es donde agregamos el di y el nombre del metal. Por lo que queda óxido de dipotasio. Esta es la fórmula de la IUPAC. Esta y solo esta. ¿Qué es lo que pasa también con la IUPAC? Te dice, está bien, pero si quieres hacerlo más, vaya, si solamente el metal que tienes como el potasio solamente va a trabajar siempre con +1, como el oxígeno no va a cambiar su estado de oxidación de -2 y el potasio siempre va a trabajar con -1, puede quedar como lo puse aquí abajito, óxido de dipotasio. Ambos podría decir que están correctos, monóxido o óxido de dipotasio, pero si lo llegan a encontrar en la web va a estar como óxido de dipotasio y ustedes ya saben que solamente es un oxígeno, ¿vale? Vámonos con la que sigue. ¿Qué pasa si me dan la fórmula y quiero saber stock? Por nomenclatura de stock. Stock lo que dice, nos dice, acuérdense que se utilizan números romanos según el estado de oxidación, el número de oxidación. ¿El número de oxidación de quién? De el metal. Y la forma general de la estructura de stock, ¿cómo es? Vamos a poner óxido. Aquí ya nos olvidamos de los prefijos. Nos olvidamos del di, del mono, del tri. Y nos vamos a ir directamente al metal. Óxido de, ponemos el metal. En este caso, ¿cuál metal es? Potasio. Exactamente. Es el potasio. Lo tenemos ahí. Bueno, es que es con azul. Azul casi no me veo, pero bueno, es potasio. Y podríamos escribir, ustedes dirían, podemos escribir el número de oxidación. Lo que nos dice es, si el elemento solo trabaja
con un número de oxidación, eso que está en rojito es muy importante. Si solo trabaja con un número de oxidación, no es necesario escribir el número romano. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tenemos un metal del grupo 1 o del grupo 2, o incluso me atrevería a decir del grupo 3A. 1, 2 y 3A. Es decir, quedaría como óxido de potasio sin número romano. Y me van a decir, oye, pero entonces, ¿el número romano cuándo se utiliza? Bueno, pues, déjenme quitar esto. El número romano se utiliza cuando tenemos más números de oxidación. Y aquí es cuando la puerquita torció el rabo, porque nos empezamos a fijar que ya hay muchos. Por ejemplo, el aluminio trabaja con 3, dice no hay problema, pero vemos que de repente hay unos que trabajan con 2 números. Es por eso que les digo que los elementos que están en medio de su tabla periódica, desde el número 21, desde el escandio hasta el zinc, y luego o sea, del número 21 al 30, del 39 al 48, del 72 al 80, y bueno, otros más, tienen muchísimos estados de oxidación, es decir, pueden perder 1, pueden perder 3 electrones, pueden perder 5 y pueden seguir siendo estables. ¿Por qué? Porque son la mera vena, son los mejores. Ellos dicen, yo me puedo ser estable aún dándote 3 electrones, aún dando 5 electrones, aún dando 6, bla, bla, bla. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, el óxido, bueno, el trióxido o el óxido de hierro? Ahorita vamos a ver qué pasaría. Pues nos vamos igual, empezamos a checar qué es lo que tenemos. Acuérdense, el oxígeno, ¿con qué trabaja siempre en los óxidos? Con -2, ¿sí? Bueno, lo voy a poner acá. Imagínense que tenemos... El oxígeno trabaja con -2 y el hierro trabaja con 2 estados de oxidación. Si nos fijamos, ¿dónde está el hierro? Vamos a ver dónde está el hierro. Aquí está. El hierro, aquí está. Te dice que trabaja con 2 y 3. Entonces esa es otra forma de verlo, para que no... es la forma matemática y esta es la forma, ahorita lo diría la forma un poquito lógica. Tenemos un +2, tenemos un +3, ¿sí? Y aquí diríamos, ¿con qué está trabajando el hierro? Pues hacemos igual el cruce, como les decía. Si está trabajando con 3 el hierro, vamos a cruzar los números. ¿Y qué nos va a quedar? Fe2 o 3. Dices, wow, pues ya, la que tenemos aquí ya sabemos que está trabajando con este. Pero algo muy importante, y era también lo que comentaba Londra, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando está trabajando con +2? Con más, ahí están mis jeroglíficos, ojalá y se entiendan. Hopso. Tenemos el +2 y el -2. ¿Qué hacen? Igual, vámonos a hacer cambalache, los cruzamos, de forma que obtenemos pues el Fe2 o 2. Y bueno, aquí ya tenemos no problema, más bien una solución, una simplificación. ¿Qué dice la IUPAC? Lo que te dice es cuando puedas simplificar, es decir, cuando puedas hacer en números más pequeños los dos números y sigan siendo números enteros, hazlo. Es decir, que aquí tenemos 2 fierros, 2 hierro y 2 oxígeno. ¿Podríamos dividir los 2 entre 2 para que nos dé un número entero? Sí, ¿verdad? Entonces Sí. lo hacemos y decimos, bueno, vamos a dividir la mitad de 2, es decir, Fe1, que no se escribe el 1, y el Fe2 sería FeO1. Que al final, les digo, no se escribe el 1 porque cuando no se escribe sabemos que el elemento tiene 1. Y eso se va a hacer con los que no sean peróxidos y con los elementos que nos puedan simplificar la fórmula química. En el caso del Fe2 o 3, ¿por qué no podríamos hacer eso? ¿Alguien me dice? ¿Por qué no podemos dividir el 3 entre 2? Exactamente, porque si dividimos 2 entre 2, nos queda 1, pero 3 entre 2 no nos queda un número entero. Y ese es
una de las cosas que tenemos que tener ahorita claras para nomenclatura. ¿Hasta aquí hay, hasta aquí hay alguna duda, chicos? Sí, Fer, yo tengo una duda. Claro, Chelo. Sí, o quién me había preguntado. Aviéntemela. ¿Qué, perdón? Sí, la duda, échame la duda. Que ¿cómo o en qué momento se determina con cuál número va a trabajar? ¿En qué momento se determina? O Depende. cómo Por cómo ejemplo, lo sí, en esta forma te dieron la fórmula química, ¿no, Chelo? Te dieron el F2 o 3. Y te van a decir, pues, ¿con qué está trabajando? Lo que puedes hacer, y era lo que yo les comentaba, pueden tomar el ejemplo de alondra, que bueno, ya está grabado, ahí lo vamos a poder checar mejor para saber con qué está trabajando este compuesto, porque siempre vamos a saber en los óxidos que el oxígeno trabaja con -2. Y si no estás segura y no quieres hacer toda la parte matemática, un poquito, listo. Bueno, si no quieres hacer toda la parte matemática, puedes utilizar los números de oxidación con los que trabaje y hacer ese cruzamiento de estados de oxidación para darte cuenta exactamente qué fórmula química tiene. No sé si me explico. Y en este caso, el stock, lo que nos dice es, ok, pon óxido, como lo habíamos visto en la pasada. Déjenme borrar el pizarrón. Es decir, pon el óxido, pon el nombre del metal y ponlo el número romano con el que esté trabajando. Que bueno, ya lo borré, pero en este caso el hierro estaba trabajando con +3. Entonces ese +3 se va a convertir en número 3 romano, que nos va a decir que de los dos estados de oxidación con los que puede trabajar, está trabajando con el 3. Vale, vámonos con el que sigue. Acuérdense. Yo tengo una duda. Sí, Ale, sí, Ale. Entonces, por ejemplo, el que pusiste que simplificaste, ¿ese sí es necesario que le pongamos óxido de hierro 2? Porque está trabajando con la oxidación 2. O sea, si lo dejas y así nada más, óxido de hierro estaría mal. Sí, sí, porque siempre se va a poner, cuando tenga más de un estado de oxidación, siempre se va a poner Ale. Siempre, siempre. Eso también anótenlo como una reglita. Eso es muy importante. Gracias. ¿Sí? De nada. Entonces, siempre que tenga más de como hay decir, ¿qué pasa si tiene un número de oxidación, más de un número? Siempre se va a poner el paréntesis. Cuando no se pone paréntesis, ¿qué pasa? Es porque nada más tiene un estado de oxidación. ¿Sí, Sara? Pregúntame. No, lo siento, es que sin querer puse el micrófono. No te preocupes. Así pasa. Vámonos con la que sigue. La nomenclatura tradicional. ¿Qué nos dice la tradicional? Te dice, aquí me faltó el acento. No me gusta tener faltas de ortografía, pero bueno. Nos dice que va a tener el nombre óxido, como lo estamos viendo aquí, óxido, más aquí vamos a agregar lo que es la raíz del elemento, que puede ser potasio, el sodio, el litio, el que sea, pero vamos a agregar un sufijo. Si los prefijos es una partícula que va antes de una palabra, el sufijo es una partícula que va después de la palabra. Me explico en un ejemplo. En este ejemplo del K2O, nos dice, primero da el nombre. ¿Tiene oxígeno? ¿Es binario? Acuérdense, se tienen que hacer todas esas preguntas siempre que lo vayan a resolver. ¿Es binario? Sí, es binario. ¿Tiene oxígeno? Sí, entonces es un óxido. ¿Tiene un metal o un no metal? Tiene un metal, entonces es un óxido metálico. Y por nomenclatura tradicional, ¿cómo le vamos a decir? Bueno, óxido, raíz del elemento metálico, en este caso es el potasio, pero lo que nos dice es el sufijo, es decir, lo que le va a seguir al potasio va a ser el término ico. ¿Y cómo cambiamos el término? El sodio sería sódico, el potasio sería potásico.
óxido potásico, lo podríamos poner así, óxido potásico o óxido de potasio, podría ser lo mismo, es por eso que la tradicional es más, vaya, no sigue tantas reglas, puede ser óxido potásico, óxido de potasio, pero ¿qué pasa aquí? En el óxido de hierro, bueno, este no quiero que lo tomen en cuenta, que este era de la pasada, pero bueno, como vimos, el óxido de hierro aquí trabaja con +2 y aquí trabaja con +3. ¿Qué es lo que nos dice? Si tiene un número de oxidación, como en el potasio, como en el óxido de potasio o óxido potásico, a ese metal lo vas a terminar con ico. Y luego va a llegar y otro y va a decir, oye, ¿qué hago cuando tengo dos estados de oxidación diferentes en mi elemento? Como en el hierro, ¿no? Que ya vimos que puede trabajar o puede tener un +2 o puede tener un +3. Lo que te dice es, bueno, con el estado de oxidación menor, utiliza el término oso. Al estado de oxidación menor, el término oso. Entonces vamos a seguir con esa regla. Entonces sería óxido y no va a ser férrico, sino ferroso. Óxido ferroso. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el estado de oxidación menor, o sea, el 2. ¿Cuál es el mayor? El que tiene un +3. Entonces, el otro, ¿quién me dice cómo se llamaría? Lo voy escribiendo. Óxido férrico. Rico. Exacto, todos los que lo dijeron, perfectísimo. Bueno, es que no, digo que ni escribo bien. Óxido férrico, óxido ferroso, óxido férrico. Y va a pasar lo mismo con todos los demás, con todos los demás va a pasar. Si tiene 3 estados de oxidación, va el primero, el menor. Por ejemplo, déjenme ver si tengo un ejemplo adelante. Creo que sí, eso se los voy a dejar de tarea. Déjenme borrar el pizarrón otra vez. ¿Qué pasaría con los compuestos formados con fósforo y oxígeno? Quiero que hagan los resuelvan, los compartimos en el Facebook, pero acuérdense, el fósforo y el oxígeno. El oxígeno siempre va a trabajar con -2. El fósforo va a trabajar, si no mal recuerdo, si no me corrigen, +3, +4 y +5. ¿Sí? Entonces lo que van a hacer, les digo, por el método de cruzamiento, que pues es una forma de verlo, es con cada número los cruzamos